Otro lado de la línea. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Nos vamos a centrar contigo sobre todo en las elecciones vascas, que si no me equivoco, y bueno, pues si todo sigue su curso, se van a celebrar en junio, ¿no? De 2024. Y en los últimos días hemos conocido noticias de cambio de protagonistas. De hecho, por ejemplo, pues ya no va a ser el candidato al Endacari Íñigo Urkullu, sino que va a ser Imanol Pradales. ¿Quién es Imanol Pradales? Gorka, porque nos situemos un poco con este nuevo candidato al Endacari del PNV. ¿Y por qué se ha tomado esta decisión, no? Sí, bueno, Imanol Paradales es ahora mismo diputado foral de la Diputación Foral de Vizcaya, es una persona de 48 años, según se dice ahora, un joven de 48 años, formado, preparado, muy del PNV, muy semejante a Urkullu en las formas y seguramente en el fondo, que sobre todo se diferencia de él en la edad y que pertenece a una nueva generación. Es una persona bastante desconocida, no se le conoce demasiado, especialmente en Guipúzcoa y en Álava, más bien muy poco, pero el PNV lo que va a hacer a partir de ahora es poner en marcha toda su maquinaria para darlo a conocer y tratar de conseguir el primer puesto en esas elecciones, tratar de ganar esas elecciones para que después sea más fácil formar gobierno y que sea este Imanol Pradales el próximo el Endacari. Urkullu llevaba ya 3 legislaturas, es una persona de buen talante, digamos, moderado, que para los tiempos que corren seguramente el PNV ha considerado que ya no sirve, son unos tiempos políticos más tormentosos y ha considerado que hacía falta una nueva cara, más allá de que las políticas que pueda llevar a cabo pues más o menos sean parecidas a las que ha estado llevando en los últimos tiempos. Parece también un movimiento a la desesperada, ¿no? Porque si hay una cosa que tenemos clara es que el PNV lo tiene bastante complicado en estas elecciones, sobre todo viendo los resultados, ¿no? Y el recorrido que ha tenido, por ejemplo, Bildu en las anteriores elecciones, también en las elecciones generales. Y de hecho en Bildu también ha habido cambios, porque pensábamos que Otegi podía ser ese candidato al Endacari, pero también esta semana ha negado esta posibilidad. ¿Esto se debe a ese acuerdo que todavía no conocemos del todo y que ha firmado con el Partido Socialista? ¿Quién crees que puede ser el candidato al Endacari por Bildu? No se sabe. Ahora mismo yo no tendría ningún nombre encima de la mesa. Será una persona más joven, es posible que sea una mujer. Yo creo que Otegi se retira como consecuencia de que es una persona que está bastante quemada, que tiene ya sus años y a pesar de que tiene su público y tiene un público que es bastante numeroso, sin embargo sí que tiene también pues una mancha en su trayectoria, incluso para los suyos o para los que le pudieran votar en las próximas elecciones. Por eso se retira, trata de dar una imagen Bildu de más moderación, más centrada, más posibilista, más institucional, que es lo que le ha venido bien en los últimos tiempos para incluso poder superar al PNV y tener más escaños en el Congreso de los Diputados que el PNV, y por ahí van a seguir. Su objetivo, ser primera fuerza y a partir de ahí tratar de que el Partido Socialista de Euskadi y Pedro Sánchez consideren que es la mejor opción para gobernar. Pero yo esto no lo veo muy probable. Yo esto lo veo bastante complicado. Sí que es cierto que el Partido Socialista es posible que tenga que elegir entre el PNV y Bildu. Yo no creo que todavía se atrevan a hacerle endacari a alguien de Bildu, aunque, en fin, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, todo es posible. Pero yo creo que el PSE va a tratar de ser el primera fuerza o estar cerca y a partir de ahí tratar de formar gobierno quizás con la abstención o con apoyos externos de otras fuerzas políticas. Se presentan unas elecciones autonómicas bastante movidas, bastante emocionantes. Además, quizás es posible que pudieran adelantarse y que en lugar de ser en junio pudieran ser hacia el mes de marzo o abril. Desde luego que si es pensando en de qué es capaz el Partido Socialista y Sánchez, yo les veo totalmente capaces de pactar con Bildu. Sé que ahora mismo pues, Sí. podríamos decir, bueno, hay tantas cosas que
de las que no les Sí. veíamos capaces y las han ido cumpliendo una detrás de otra, que ya nos podemos imaginar cualquier cosa. Sobre ese acuerdo también que se ha firmado entre el PSOE y Bildu, se ha hablado también en los últimos días de algunas cosas que han ido como saliendo a la luz, ¿no? Y se habla de que el Partido Socialista podría haber pactado con Bildu la alcaldía de Pamplona, que ahora mismo está en manos de UPN. O sea, podría, para conseguirla, darles alcaldía a Bildu a través de una moción de censura. No sé si tú tienes algo más de información de esto o has escuchado sobre ello o qué credibilidad le das, ¿no? No tengo información al respecto, pero ese movimiento sí lo veo más probable, ¿no? Un proceso paulatino en el que el Partido Socialista de Euskadi y Bildu van confluyendo de alguna forma en algunas instituciones. Ese proceso sí lo veo y ese paso sí que veo que pudiera ser posible. Sobre todo como consecuencia de los complejos del Partido Socialista de Euskadi, que considera a Bildu una formación política democrática de izquierdas que está dentro de su eje y, por lo tanto, que es una formación con la que se pueda pactar en un futuro. Es posible que se vayan dando pasos de ese tipo, pero también tengo que decir que el Partido Nacionalista Vasco es mucho Partido Nacionalista Vasco, tiene mucho poder, tiene mucha influencia dentro de la sociedad vasca, sobre todo más que en la Navarra, y el Partido Socialista de Euskadi y sus afiliados y sus cargos públicos están bien a cubierto. A mí no hace demasiado tiempo en la cafetería del Parlamento Vasco un alto dirigente del Partido Socialista de Euskadi me confesó que a la sombra del Partido Nacionalista Vasco, en el mismo gobierno que el Partido Nacionalista Vasco, en el gobierno vasco, se vive muy bien. Y por lo tanto, arriesgarse a romper esa alianza, creo que todavía podría ser pronto, aunque es posible que se vayan dando pasos poco a poco. ¿Cuáles crees que son las posibilidades del Partido Popular en este caso y de Vox en esas elecciones vascas? El PP ya se ha mostrado muy convencido de que ese voto que va a recibir Vox va a ser muy residual y que por lo tanto pues tienen confianza en que les pueda ir bien, ¿no? O bueno, moderadamente bien, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata Sí. del País Vasco. Sí, el PP ha perdido mucha fuerza en los últimos años y ya no es la fuerza que fue en su momento, ¿no? Con Mayor Oreja, con María San Gil, llegaron a tener incluso 16 diputados, ahora tienen 19 diputados, ahora tienen 6. Ha perdido mucha fuerza y se le ha ido muchos votos por la derecha, en el sentido de que gente que votaba al PP ahora vota al PNV, ¿no? Tienen ahí un votante fronterizo. Creo que el PP, con el nuevo candidato que va a tener de Andrés, creo que va a conseguir quizás mejores resultados que en los últimos tiempos. Su objetivo sería crecer, alcanzar los 8, los 9 diputados, ¿no? Volver a tener cierta fuerza para que sea más influyente. Y Vox, pues, aspira a mantener el que tiene, que no es fácil, que le va a costar, pero que si lo consiguiera creo que podría ser un éxito porque tener representación en el Parlamento Vasco pues yo creo que es importante a nivel nacional. Ciudadanos está, en fin, medio desaparecido, le va a costar presentarse, ya veremos a ver qué decisiones toma y a ver cuál es el Parlamento Vasco que sale de esas elecciones, porque los tiempos que vienen pues van a ser muy tormentosos, tanto en España, en el conjunto de España, como también en el País Vasco, y en fin, cada voto que se deposite en la urna va a ser muy importante para lo que pueda llegar a venir. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona todo, porque todavía nos quedan unos meses por delante y muchas cosas que pueden pasar, que pueden cambiar este escenario Sí. político. Gracias, Gorka Maneiro. Te leemos en Voz Populi. Muchas gracias. Un placer, hasta cuando quieran.